José Gregorio Hernández Cisneros, médico de los pobres, santo de Venezuela. Muy pocos son los que conocen sobre este ilustre y brillante venezolano, que fue doctor, profesor y científico, y también santo. Fue uno de los profesionales más avanzados de su época, de pensamiento profundo, inquieto y acucioso. Desde muy joven lo hizo. Fue José Gregorio Hernández no solo el fundador de la medicina experimental de Venezuela, sino también el profesor sabio y con gran intuición pedagógica, el profesional abnegado y adornado con la aureola de una caridad conmovedora, y con eso que se ha dado en llamar ojo clínico, y el hombre de fe que supo encajar su vida en los moldes de elevadísimas virtudes. Cuando nació el 26 de octubre de 1864, Venezuela seguía estando signada por la anarquía política, la ruralidad en casi la totalidad de su geografía, las condiciones insalubres que afectaban a la población, además del eterno pensamiento mágico que generación tras generación dicta cómo curar los males del cuerpo y del alma. Era un país rural en más del 65% de la población estimada en menos de 3 millones de habitantes. Había una pobreza que no solamente era rural, sino que además carecía de medidas básicas de saneamiento ambiental. Con muchos niños enfermos, los hombres y mujeres morían entre los 30 y 35 años. Dominaba el inglés, francés, italiano y portugués, además del extinto latín, y sus conocimientos de música y teología daban cuenta de que era un hombre concentrado, serio, dedicado al conocimiento profundo y moderno, sin dejar a un lado sus reflexiones y compromiso con la religión que desde que nació su madre le enseñó a amar. Desde que comenzó a ejercer su profesión en su pueblo natal, combatió la superstición y la superchería, muy común en la Venezuela de su época, reflejada, por ejemplo, en una carta enviada a sus compañeros de estudio y gran amigo Santos Aníbal Dominici. Mis enfermos todos se han puesto buenos, aunque sea tan difícil curar a la gente aquí, porque hay que luchar contra las preocupaciones y las ridiculeces que tienen arraigadas. Creen en el daño, en las gallinas y vacas negras, en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, yo nunca imaginé que estuviera tan atrasado por estos países. Terminaron de forjar su profesionalismo y decisión por mantener el rigor científico a la par de sembrar en sus alumnos la pasión por la ciencia y la investigación. Todo lo que aprendió en la Escuela de Medicina de París, en el laboratorio de Matías Duval y posteriormente en Berlín, donde ahondó en la histología, anatomía patológica y bacteriología. Trajo consigo de Europa valiosos equipos médicos para instalar el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas. Allí impartió clase. Fue gracias al doctor José Gregorio Hernández que el microscopio moderno llegó a Venezuela. Es el fundador en nuestro país de 3 disciplinas médicas: la histología normal, la patología, bacteriología y fisiología. Además, fue el primero en establecer y administrar el primer laboratorio de investigación en el campo de la medicina. El doctor Hernández puso en práctica los conocimientos traídos de París con las técnicas histológicas. Como profesor, fue un gran pedagogo. Hernández se salía de los moldes trazados en los textos magistrales y, dotado como estaba de una memoria profunda y bien orientada, daba a sus exposiciones una fisonomía muy particular, sin salirse de lo estrictamente científico y docente. Era constante su estudio y su deseo de seguir aprendiendo y aportando más al país. En 1917 viajó a Estados Unidos y nuevamente a Europa para completar estudios avanzados de embriología e histología. Fundamentó su vida en la filosofía. En el hombre el deber ser es la razón del derecho. Por eso el hombre tiene deberes antes que derechos. Él ejerció su profesión en una época muy difícil, hostil, de miseria nacional y caos. Al mismo tiempo, él conformó esa grandeza como ciudadano intachable, filósofo profundo, un cristiano totalmente comprometido con el Evangelio,
Su existencia acaba con un trágico accidente en la tarde del 29 de junio de 1919. Científico, pedagogo, médico, filósofo, filántropo, ser humano, profundamente religioso, piadoso y caritativo. Santo, Dr. José Gregorio Hernández. Faltan palabras para describir la gran dimensión de lo que fue este ser tan especial.